Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Viles Alemán con mis compañeros José Julián Cordero, Álvaro Palomino, Alex López, Marcelo Pérez y Linda Esquivel. Vamos a hablarles sobre el síndrome de parto pretérmino a cargo de la tutoría del doctor Félix Canencia. Entonces, para hablar un poco, hacer una abrebocas, pues el parto pretérmino se define como aquel parto que sucede antes de las 37 semanas completas o 259 días de gestación. Este es determinante para la mortalidad y la morbilidad neonatal y con consecuencias adversas para la salud, especialmente para la tasa de parálisis cerebral, un déficit sensorial y la dificultad del aprendizaje, así como en las enfermedades respiratorias. En comparación con niños nacidos a término, la morbilidad asociada con el parto pretérmino a menudo se extiende a la vida posterior, ocasionando enormes limitaciones físicas, psicológicas y sociales, y también hacen elevados costos económicos tanto para la familia como para el sistema de salud, disminuyendo la calidad de vida de los pacientes. Durante varias décadas, los nacimientos pretérminos han sido foco de investigación y de intervención en la salud pública, debido a que estos causan prematuridad y pueden llevar a diferentes enfermedades en los neonatos. También es prevenible y pues podemos conocer de ellas a partir de las consultas prenatales que tienen a cabo nuestras pacientes. En esta charla hablaremos un poco sobre su diagnóstico, su tratamiento y cómo pues el manejo que debemos tener como personal de la salud. Continúa. Entonces, para entrar un poco en contexto, el parto pretérmino es la vía final común de una serie de procesos fisiológicos diferentes. Este es considerado un síndrome de origen multifactorial, donde se dice que es el nacimiento que ocurre después de las 22 semanas y antes de las 37 semanas de gestación. Estas cumplen también con varias definiciones, como es la amenaza de parto pretérmino, donde encontramos la presencia de contracciones uterinas, de una contracción en 10 minutos que va más allá de 30 segundos de duración durante una hora. Esta va acompañada de dilatación igual o menor a 3 centímetros y un borramiento igual o menor a 50 centímetros. Encontramos el trabajo de parto pretérmino, que estas son las presencias de contracciones más regulares, 3 contracciones en 10 minutos que tienen una duración de 35 segundos y se acompañan de dilatación del cuello uterino mayor de 3 y un borramiento mayor del 50%, es decir, lo que podemos diferenciar entre estas dos amenazas de parto pretérmino y el trabajo parto pretérmino es que en el trabajo de parto sí se hacen cambios cervicales, que es lo que nos llevan a que se dé el trabajo de parto en sí. En la amenaza de parto estas contracciones no llegan a promover que haya una dilatación suficiente ni un borramiento suficiente para que se lleve a cabo el trabajo de parto. Continúa. Como dije anteriormente, el trabajo de parto pretérmino se está considerando un problema de salud pública perinatal y que este se presenta del 6 al 10% de todas las gestaciones y la causa del 75 al 80% de muertes perinatales. Aquellos productos y en comparación a unos que sí presentan secuelas neurológicas, pues estos llevan a déficit, como dije anteriormente, neurológicos, físicos y económicos para el sistema de salud. Continúa. Entonces, la amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial y las principales causas son causas espontáneas. Estos factores son como isquemia del útero placentario, inflamación local, hemorragias de la decidua, difusión cervical y distensión uterina. Estos factores incluyen sobre la decidua, sobre las membranas del feto, que inducen a la producción de proteasas y uterotónicas, que son las responsables del inicio de la actividad uterina antes del término de la gestación. Como hemos hablado anteriormente, aquellos procesos infecciosos y aquellos procesos que hacen presión sobre todo esto pueden ocurrir que lleven a una amenaza de parto pretérmino o al trabajo en sí. Y también tenemos causas iatrogénicas, que son muchas enfermedades que se asocian tanto a la madre como al feto y pues que llevan a que el personal de salud llevan a la interrupción del embarazo antes del tiempo. Entonces, en estos casos encontramos la preeclampsia severa, el desprendimiento prematuro de placenta o placenta previa, también tenemos la colestasis intrahepática del embarazo,
Y tenemos la ruptura prematura de membrana prolongada. Sabemos que cuando esta se da, pues la madre está más predisponente a sufrir unas infecciones, tanto la madre como el feto. Y pues continúa. Entonces, en la patogénesis del parto pretérmino, cualquier patología que en el embarazo ocasione cualquier tipo de infección o inflamación se debe tratar inmediatamente. Sabemos que estos pacientes son un poco más inmunosuprimidas y se hace como prevención para que el parto pretérmino no se dé. En estas tenemos que son muy comunes, pues la bacteruria asintomática, esta es una infección de vías urinarias, que es de las más frecuentes, como hemos dicho anteriormente, pues se diagnostica de forma espontánea, pero también es un gran factor de riesgo para este síndrome. La vaginosis, que esta también se presenta en un alto porcentaje de las pacientes y pues sabemos que las bacterias pueden migrar desde la vagina hasta la placenta y llevar a esto. La corionitis, que es una de las causas principales y es una de las causas infecciosas más graves, y la enfermedad periodontal. Continúa, no deja. En la hemorragia residual, pues estos son trastornos donde se producen isquemia uteroplacentaria y en estas hay una producción de renina en el músculo. Estas lo que hacen es que en las membranas ovulares estas tienen un sistema de angiotensina muy funcional, pero cuando hay esta isquemia lo que se produce es una necrosis residual y conlleva hemorragia. Esta hemorragia hace que haya una liberación de trombinas y actúan directamente iniciando la contracción del músculo uterino. Y en algunas mujeres también se encuentra una mutación del factor 5 de Leiden, lo cual induce a que los trombos se formen trombos y pues se da la producción de trombina y por lo cual esto influye en el proceso de contracción uterina. Y lo último, pues también de esta es que la distensión del uterina patológica, es decir, que en pacientes como en polidráneos, embarazos múltiples o embarazos macrosómicos, hay una actividad uterina por aumento de los receptores de la oxitocina y esto aumenta la secreción de las prostaglandinas que indicen a la contracción uterina. A continuación, mi compañera Linda va a seguirnos hablando sobre el tema. Bueno, entonces, en cuanto a los cambios patológicos o en el cuello uterino, vamos a ver que esto es secundario a procedimientos quirúrgicos como, por ejemplo, las conizaciones, las dilataciones del cuello uterino, que estas a su vez van a causar daño en el mecanismo normal del cierre del cuello y esto lo que va a pasar es que va a haber una incompetencia en el momento de la gestación y en la amenaza de parto pretérmino. Y en cuanto a la infección e inflamación intramniótica 3A subclínica, vamos a ver que esta es la causa más conocida de amenaza de parto pretérmino en edades gestacionales tempranas, que son menores de 32 semanas. Y vamos a ver que en mujeres que ingresan por amenaza de parto pretérmino tendrán una infección, inflamación intramniótica y la prevalencia de estas mujeres que tienen este tipo de infecciones va a ser en un 40% cuando tienen menos de 32 semanas. Pasa, por favor. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que la evaluación correcta durante los controles prenatales y el diagnóstico precoz van a reducir significativamente los riesgos de prematuridad. Aquí tenemos los factores de riesgo, que son las infecciones genitourinarias durante la gestación múltiple, la asistencia en condiciones de hipoxia fetal, asistencia por insuficiencia del crecimiento fetal, rotura prematura de membranas, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, parto pretérmino previo antes de las 35 semanas de gestación. También tenemos anomalía morfológica uterina, el cono cervical, un aborto de segundo trimestre, 2 abortos de primer trimestre, irritabilidad uterina y cualquier otro antecedente clínico de parto prematuro pues en la historia de la paciente. Pasa, por favor.
Entonces, en cuanto a la clasificación, según la edad gestacional, según la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que de moderado a tardío va a ser de la semana 32 a menor de menos que la semana 37, o sea, desde la 32 hasta la semana 37. Severo desde la 28 hasta las 32 semanas, menor de las 32 semanas. La prematurez extrema menor de las 28 semanas. Pasa, por favor. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas que va a presentar esta patología, vamos a ver las contracciones moderadas y regulares. Cuando palpamos vamos a sentir eso, dolor en el hipogastrio y va a ser un dolor tipo cólico, sangrado vaginal, vamos a ver también desprendimiento del tapón mucoso, sensación en vagina y en la pelvis, aumento o alteración del flujo vaginal, descargas vaginales y lumbalgias. Pasa, por favor. Y en cuanto al diagnóstico, vamos a ver ciertas consideraciones que se deben hacer cuando la paciente asiste a sus controles prenatales. Vamos a ver que cuando la paciente asiste con un cuadro clínico compatible con amenaza pretérmino, vamos a ver que, pues, como lo dije antes, va a tener sensación de dinamia uterina, dolor lumbar y también en cuanto a esto, es importante saber datar la gestación. Vamos a ver que si es posible hacer una ecografía en el primer trimestre y en cuanto a la anamnesis, que va a ser dirigida a la presencia de otros factores de riesgo, así como la presencia de otras patologías que contraindiquen este síndrome. Entonces, vamos a ver que en cuanto a la exploración física, tiene como objetivo descartar el posible foco de origen al dolor o de la dinamia uterina. Y en la exploración obstétrica vamos a ver que aquí lo que vamos es a comprobar la frecuencia cardíaca fetal, la valoración del abdomen, si es necesario el tacto vaginal, pero esto no se va a hacer con tanta frecuencia. Pasa, por favor. A continuación, mi Bueno, compañero Álvaro. bueno, muchas gracias. Hablando un poco sobre la exploración obstétrica, vamos a ver que se tienen diferentes parámetros, ya sea comprobar la frecuencia cardíaca fetal positiva. También tenemos en cuenta la valoración del abdomen, si la paciente, la altura uterina, la estática fetal, la irritabilidad uterina, entre otras. También a la paciente se le realiza una especuloscopía. Esto ayuda a una visualización del cervix, ayuda a descartar amenorresis, metorragias, entre otros. Y también se usa el tacto vaginal. El tacto vaginal no se hace de forma sistemática, sino que se realiza ante las dudas ecográficas o sospecha de trabajo de parto instaurado. Esto es de acuerdo al índice de Bishop. ¿Qué trata el índice de Bishop? El índice de Bishop tiene diferentes parámetros. Esta valora lo que es la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia y la altura de la presentación. Cada uno tiene una puntuación de 0 a 3, explicando un poco la dilatación. 0 puntos está a 0 centímetros, un punto de 1 a 2, 2 puntos de 3 a 4 y 3 puntos de 5 a 6. El acortamiento va por porcentaje, 0 puntos de 0 a 30, un punto de 40 a 50, 2 puntos de 60 a 70 y 3 puntos mayor a 80. En la posición, ya vemos un poquito si 0 puntos si se encuentra en la parte posterior, un punto en la parte media, 2 puntos si está centrado. Y la consistencia, mientras más blanda, más sube los puntos. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, como pruebas complementarias, tenemos el registro em, cardiotográfico, que esto más que todo valora la dinámica uterina y descarta signos de pérdida de del bienestar fetal. También tenemos la ecografía transvaginal, perdón. Esta hace una medición de la longitud cervical, el canal cervical menor de 25 milímetros, y antes de las 22 semanas, esto se usa más que todo antes de las 22 semanas, el canal cervical mide entre 40 milímetros en promedio y 35 milímetros entre la semana 22 hasta la 32. Ya 30 milímetros mide después de las 32 semanas. También encontramos diversos marcadores, como lo es la fibronectina, pero esto solamente se hace si no disponemos de ecografía transvaginal. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Encontramos varios criterios de diagnóstico, como lo es la edad gestacional, está entre 22 y 37 semanas. El segundo punto viene siendo las contracciones uterinas persistentes, más de 6 contracciones en una hora. ¿Listo? Y tenemos el tercer punto, que son las modificaciones cervicales, ya sea cualquiera de las dos, el borramiento mayor del 50% y dilatación de más de 1 centímetro, o un borramiento y una dilatación progresiva. Puedes seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es más que todo la evaluación de riesgo. El manejo de las gentantes obviamente no va a ser el mismo, va a ser individual para cada paciente. Y esto se evalúa se divide en dos, pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. Los pacientes de alto riesgo, pacientes que tengan una cervix corta para la edad gestacional, pacientes que tengan un Bishop mayor a 5, presencia de algún factor de riesgo de parto pretérmino, ya sea la historia de parto pretérmino espontáneo, esta previa antes de la semana 34, o una pérdida gestacional tardía mayor a 16 semanas, em, o también las malformaciones uterinas. Y pacientes de bajo riesgo no presentan, por decirlo así, ningún criterio de alto riesgo hablado anteriormente. A continuación, mi compañero José Julián Cordero. Ya continuando con lo que es el manejo, tenemos que en el manejo de urgencia, pues vamos a depender de si la paciente pues, va a estar en bajo riesgo o si va a estar en alto riesgo, sin sepsis corta. Entonces, nosotros debemos, en este caso, hacer lo que recomendar es el reposo y lo que es la observación 2 o 3 horas en el área de urgencia, para valorar ya si hay lo que son los cambios en las condiciones cervicales, como hablaba el compañero. Y bueno, ya si la dinámica uterina cede y pues no existen las modificaciones cervicales, lo que vamos a hacer es valorar el alta domiciliaria pues con un reposo relativo en las siguientes 24 horas. Y en cuanto al obstétrico habitual, ya si no cede la dinámica uterina, pero no hay modificaciones cervicales, lo que vamos a hacer es valorar el ingreso hospitalario en observación durante 12 a 24 horas aproximadamente. Y ya si pues hay modificaciones cervicales, y tenemos que hacer un ingreso hospitalario. Bueno, ya en cuanto al ingreso hospitalario, ahí lo que va a incluir es un reposo de 24 horas, primero que todo, emitiendo ya lo que es la higiene personal, pues si el cuadro clínico lo permite, y el control materno-fetal. Entonces, ya hablando de lo que son pruebas complementarias, además de la ecografía, vamos a tener pues lo que es la analítica del cultivo vagino-rectal de Streptococcus, tenemos lo que es prótesis vaginal,
Y la amniocentesis diagnóstica. Bueno, en cuanto a la ecografía, tenemos que valorar lo que son las partículas fetales, el líquido amniótico, la biometría, la localización de la placenta, todos esos parámetros y analizando. En la analítica, tenemos lo que es el hemograma, la bioquímica básica, los factores de coagulación, la PCR. Bueno, del cultivo, esto es si no se ha realizado en las últimas 5 semanas anteriores. Y en cuanto al prótis, es solo en caso de que las mujeres tengan sintomatología sugestiva de vaginosis o vaginitis. Y en la amniocentesis, hacen en gestaciones ya que sean menor a 32 semanas, con conveniencia de revisar. Ya con esto lo que vamos a hacer es descartar lo que es la infección intraamniótica, como lo acompaña al inicio. Siguiente. En cuanto a la prevención, tenemos lo que es el cerclaje cervical, que es un procedimiento quirúrgico que va a consistir en lo que es instalación de una sutura en el cuello uterino. Esto es para evitar la dilatación pasiva. Y bueno, la progesterona, que sabemos que es una de las hormonas más importantes en el embarazo, la encargada de mantenerla, por decirlo así. Así que esta inyección se ha comprobado que ayuda a prevenir lo que es el parto prematuro. En cuanto al pesario cervical, que bueno, sabemos que el embarazo lo que va a hacer es que con el tiempo va a causar lo que es una presión constante. Entonces, el cuello uterino va a estar afectado y pues lo que se hace aquí es utilizar como, por decirlo así, un anillo de plástico. El anillo se pone en lo que es el cuello y ya se empieza a cambiar lo que es la inclinación del canal cervical. Bien. Bueno, el tratamiento farmacológico, tenemos primero que todo el corticoide, que este va a ser de elección, el betametazonas de 12 miligramos intramuscular con 2 dosis separadas entre 24 horas cada uno. Esto va a dar, se va a administrar entre la semana 23 y 34 medio aproximadamente. Esto es para que se realice la maduración pulmonar fetal. Y también tenemos lo que es la tocolitis con el objetivo de inhibir lo que es la dinámica uterina. Para esto completar la tanda de maduración pulmonar fetal y o la neuroprofilaxis, que es la que van a utilizar el sulfato magnesio. Bien. Y ahora continúa mi compañera. Bueno, gracias, José. Ya continuando con el tratamiento farmacológico y con la tocolisis, vamos a hablar sobre el nifedipino. El nifedipino es un inhibidor de los canales de calcio. Este puede relajar las contracciones uterinas como tocolítico de administración oral. Este ha demostrado ser tan efectivo como la tosiban, pero este va a tener mayor efectos secundarios y superiores a los beta-adrenérgicos por presentar mayor efectividad con menos efectos secundarios. Una de las contraindicaciones del nifedipino es pacientes con difusión renal, hepática o cardíaca, un uso recurrente de medicación antihipertensiva o alergia al fármaco. Hablando ya del atosiban, es un antagonista competitivo de los receptores de oxitocina, el cual disminuye la frecuencia de las contracciones y el tono de la musculatura uterina, inhibiendo así las contracciones uterinas. Este es el fármaco de elección en cardiopatías y en aquellas pacientes con tratamiento antihipertensivo de base. Este se administra en un ciclo de 48 horas, siendo posible repetir hasta un total de 3 ciclos. Y si existe una buena respuesta al tratamiento y el riesgo de parto pretérmino no es muy elevado, hay que considerar hacer ciclos cortos, por ejemplo, de 24 horas en vez de 44 horas, de 48 horas. Una de las contraindicaciones es
que nuestra paciente sea alérgica al medicamento. Bueno, hablando de la indomettina, este es un inhibidor de la síntesis de la prostaglandina. Es útil, sobre todo en amenaza de parto pretérmino, menores a 24 semanas. La indomettina nos puede causar en nuestra paciente oligohidranio y el cierre de ducto arterioso. Ya en los casos de sospechas de infección intramniótica subclínica, una paciente con una glucosa menor o igual a 5, pero con una tensión de Gram, en la cual no se visualiza gérmenes, puede plantearse una autocólisis para completar la maduración pulmonar. Bueno, siguiente, Ali. Aquí la utilización de tocolíticos es individual en función de la edad gestacional de nuestra paciente. Una paciente con mayor o igual a 36 semanas se suspende. Una paciente de 35 a 35.6 se optará por una conducta poco agresiva. Y una paciente ya menor de 35 semanas, vamos a tener una primera línea de tocolisis, que es la indomettina en pacientes menores a 24 y en pacientes mayores a 24 semanas utilizamos nifedipino. Y como segunda línea tenemos el atosiban, que se utiliza en casos de no respuesta o intolerancia a los tocolíticos de primera línea. Siguiente. Los antibióticos, cabe recalcar aquí que la amenaza de parto pretérmino no justifica la utilización o la administración de estos antibióticos. Vamos a tener que la exposición a la membrana tampoco es una indicación de antibioterapia, ya que no existe suficiente evidencia en la literatura ni una recomendación específica. Serán tributarias de tratamiento antibiótico las siguientes pacientes con parto inminente y que tengan el germen estreptococo beta hemolítico positivo o desconocido. En caso de cultivos urogenitales positivos, mujeres con sospecha diagnóstica de infección intramniótica, se iniciará tratamiento antibiótico de amplio espectro con ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas, y la claritomicina, 500 miligramos cada 12 horas. Y si los cultivos de líquido amniótico son positivos para microplasmas en los genitales, el tratamiento de elección será la claritomicina, 500 miligramos cada 8 horas, vía oral, durante un tiempo de 7 a 10 días. Siguiente. Aquí tenemos el sulfato de magnesio, que se utiliza como neuroprofilaxis. Este es un catión principalmente intracelular, el cual nos disminuye la excitabilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. Se realiza la neuroprofilaxis fetal con sulfato de magnesio en caso de sospecha de parto pretérmino inminente o progresión de las condiciones obstétricas en la gestante. Y en el estudio bienestar fetal, utilizamos ecografía semanal y previa al alta, una auscultación de latido cardíaco diaria, y eso sería todo. Ahora mi compañera Alice terminará la exposición. Bien, gracias. Bueno, hablando un poco de cuidados generales, lo que debemos saber es que está contraindicado el reposo absoluto, salvo de que haya condiciones cervicales que lo justifiquen. Eso quiere decir que va a haber casos que van a ser muy individualizados, como en ejemplo
una dilatación completa. Entonces, si se ha remitido esa dinámica uterina, pues se va a permitir un reposo relativo, pues permitiendo la movilización de lo que sería la higiene y la comida. Para eso. También estamos pensando o se debe recomendar pues una dieta rica en residuos de mucha fibra, que ya sea vía oral o si es necesario pues laxantes, emolientes o osmóticos. También es importante la administración pues de heparina de bajo peso molecular de manera profiláctica con el fin de seguir un protocolo específico pues a partir del tercer día del ingreso, pues salvo a que esté con una tromboprofilaxis por otros motivos previo al ingreso. Hablando un poco del seguimiento al alta, pues previamente al alta se va a permitir que la paciente deambule por la sala y se movilice pues para su higiene personal durante 1 o 2 días, pues según el riesgo, la edad gestacional y las condiciones cervicales que tenga esa paciente. No se va a considerar el tratamiento oral, pues salvo a algunas excepciones justificadas, y también se remitirá a la paciente pues a un control de 1 a 2 semanas pues en una unidad de prematuridad pues para la reevaluación del riesgo y las indicaciones si es necesario volver a urgencias, pues sabiendo que hay que explicarle a esa paciente la sintomatología que podría reaparecer, entonces que si eso llegase a pasar, pues que ella vuelva y consulte urgencias. Hablando un poco de las complicaciones del nacimiento pretérmino, hay complicaciones inmediatas y complicaciones a largo plazo. Dentro de las inmediatas vamos a encontrar lo que sería el síndrome de dificultad respiratoria, una ictericia, la hipoglucemia e incluso la hipotermia. Y a condiciones o complicaciones a largo plazo vamos a encontrar muy característico la displasia o hipoplasia pulmonar debido a esa inmadurez. También el retraso del neurodesarrollo. Como conclusión del tema, debemos saber que la prevención del parto pretérmino realmente es de suma importancia pues, debido a la morbilidad y la mortalidad significativa que está asociada como tal a la condición. Entonces, pues por lo anterior es necesario identificar los factores de riesgo de parto pretérmino pues con el objetivo de tratar aquellos que sean modificables y así que esta intervención lo que haga es reducir esa incidencia de parto pretérmino. Entonces, entre esas medidas de prevención efectivas que podemos instaurar, se encuentra sobre todo un mayor control prenatal. Eso es lo más importante porque de ahí podemos continuar con las siguientes medidas, como por ejemplo en el caso de que nuestra paciente tenga cierta infección genital o que tenga infecciones del tracto urinario, pues instauramos un tratamiento antibiótico. También en el caso de ruptura prematura de membranas se instaura un tratamiento antibiótico. En los casos de bacteriuria asintomática, de cistitis, de pielonefritis, se instaura un tratamiento. También en algunos casos la suplementación de progesterona va a ser importante en esas pacientes pues con un antecedente de parto pretérmino previo o sin antecedente, pero que realmente en cuanto a condiciones cervicales, la longitud cervical sea muy corta a lo que debería ser antes de la semana 24, o incluso se utiliza como el cerclaje en mujeres con antecedentes de parto pretérmino previo menor a 34 semanas. Muchísimas gracias.